Bienvenidos a un nuevo programa de Todo Pelota. Hoy nos vamos a dar el gustazo de hablar con uno de los mejores árbitros de la historia del fútbol argentino. Muchas gracias, Gracias. Héctor Baldassi, por tu tiempo. Vos sos Lucas, ¿cierto? Sí, Mirá, sí. ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Que hablen con esta seguridad, porque no sé, han estado averiguando o le han contado. Sí, Yo creo que cuando yo dirigía pequeño, eran muy jóvenes. hasta Realmente ustedes los, van a tener 17, 18 años, 19 años, unos 10, 9 años. Así que lo han hasta, visto ahora por YouTube, seguramente, en algunos partidos. sí, la verdad que sí. Sí, Primero preguntarte, ¿qué te genera verte en la televisión, escucharte en la radio? No, bueno, a ver, verme en la televisión ahora me genera que estoy viejo, que soy un viejo. Yo, ya pasé mi época de cuando era árbitro de fútbol. A mí me genera verme en la televisión los partidos, esos que recuerda, partidos importantes, el saber y entender la carrera que uno tuvo, ¿verdad? Saber de que uno con mucho esfuerzo, compromiso, dedicación, honestidad, llegó a lugares a lo mejor cuando tenían su edad eran impensados, a lo mejor no estaban en mi radar. Y haber llegado a todos esos acontecimientos, estar en un mundial, juego olímpico, dirigir 18 Boca River, estar en todos los clásicos del fútbol argentino, es una alegría individual enorme. Pero bueno, nada, ¿viste? Ahora me veo y, como te decía, me veo más viejo. Pero nada, saber que uno ha hecho las cosas bien y esto es el reconocimiento, a lo mejor que uno tiene hoy por haber sido un árbitro, a lo mejor de un estilo distinto, diferente, que me llevó a estar en grandes escenarios deportivos importantes y partidos de mucha envergadura. ¿Extrañas el arbitraje? No, para nada, no. Yo me preparé durante 4 meses con un psicólogo para saber que nunca me iba a estar en una cancha de fútbol, que nunca me iba a dirigir un partido, que nunca me iba a estar en la televisión, por decir así, como preguntabas vos, sobre un partido importante. Y creo que el profesional trabajó muy bien en lo que consistía en el tema de saber de que yo había llegado a lo máximo y que cuando yo dejaba de ser internacional a fin del año 2011, esa curva iba a empezar a descender, obviamente por no tener sueños, motivaciones, etapas que uno puede cumplir, entonces iba a empezar a descender y fue el momento preciso en el cual había que dar un paso al costado, dejar a los jóvenes que venían atrás de uno, ¿verdad? Pidiendo pista. Y bueno, nada, pero por eso me preparé para saber de que no podía tener ninguna recaída en saber y decir, la pucha, yo puedo estar ahí, o tenía 3 o 4 años más para elegir, no puedo estar en ese momento. Entonces, se trabajó bastante fuerte y obviamente acá entró bien el mensaje que me dio el profesional. ¿Y cómo es el arbitraje argentino en la actualidad? En varias ocasiones expresaste que había que desmitificar al árbitro, por así No, bueno, decirlo. es una decisión, es un pensamiento mío. Yo Sí. siempre dije que al arbitraje había que desmitificar, pero ahora es algo individual, es algo que uno tiene que nacer de cada individuo, para la redundancia, para poder hacer eso de desmitificar la función del árbitro. Yo cuando llegué a primera división dije que había que desmitificar la función del árbitro. Bueno, reitero, pasa por cada uno. Yo opinar sobre el arbitraje argentino no me gusta porque primero que soy muy respetuoso de las direcciones arbitrales. Yo hoy estoy en la Conmebol, yo soy miembro de la comisión de árbitros de la Conmebol, entonces como no gusta que critiquen o que hablen sobre la comisión de árbitros de la Conmebol, me parece también que de mi parte tener una ética y tener una responsabilidad moral de no opinar sobre las asociaciones, sobre las direcciones de árbitros de las asociaciones que están afiliadas a la Conmebol. Entonces yo lo que hago nomás es decir, cada uno trabaja a su manera, nosotros recibimos los árbitros internacionales que están en la lista de FIFA y a través de los torneos que la Copa Libertadores, Sudamericana, un torneo sudamericano, Copa América, nosotros decidimos que esos árbitros que creemos que están capacitados, competentes para poder tener responsabilidades de la magnitud de la que exige hoy Conmebol. Sí, ¿viste? Por eso yo no opino de arbitraje argentino, no opino de cuestiones que tengan que ver con el trabajo que hacen las direcciones. Ok, Héctor. Bueno, ahora mi otro doble, el otro Lucas, te quiere hacer una pregunta. bueno, Muy Héctor, bien. primero que nada, saludarte.
y agradecerte por tu tiempo y después preguntarte si Soy hincha de acerca del Barcelona. VAR. Soy hincha de Barcelona. No, una vez que va a haber un partido. Y ahora vas a preguntar por el VAR. Claro. Sí. Acerca del VAR, y si hay alguna jugada que vos recuerdes anteriormente, de cuando elegías vos, que hubiese cambiado por el VAR. Sí, obvio, obvio. El VAR es una herramienta muy importante para el árbitro. El VAR es la tecnología que todos pedían cuando llegaba al fútbol, y bueno, llegó de esta manera. Llegó, se puso, ya está en el reglamento, está en el protocolo, ya está puesto en las reglas de juego. Entonces, el VAR es la herramienta que va a permitir al fútbol traer más transparencia y tener más compromiso con la justicia. Ahora bien, el VAR no viene a solucionar todos los problemas. Va a seguir habiendo polémica, porque en las jugadas de interpretación va a haber polémica, porque son interpretativas. Obviamente que en las jugadas factuales eso no va a ocurrir. En las jugadas factuales va a terminar sabiendo de que hay una decisión o que algo que no pudo observar el árbitro, el VAR lo va a ayudar a tomar la mejor determinación y poder rectificar el fallo. Para que todos sepan, el que tiene la última palabra siempre, el que tiene la última decisión, es el árbitro, no es el VAR. El VAR es una ayuda, es una herramienta que escucha lo que le dice el árbitro, de lo que aconteció, de lo que el árbitro vio, observó en el terreno del juego, y el VAR, al escuchar, el que está sentado en la cabina por el VAR, al escuchar lo que le dice el árbitro y no coincide con las imágenes que está viendo en la televisión, lo va a invitar a no hacer review para que venga y observe que lo que le está contando no es lo que pasa en la televisión. Un poco de ejemplo, sí te digo, para que tengan el mecanismo del VAR. Pero obviamente que el VAR va a ayudar a muchísima gente, a muchísimos árbitros a estar cerca de la justicia. Ustedes, cuando usted ve televisión y a veces ocurre algo a espalda del árbitro, una agresión a espalda del árbitro, y el árbitro no lo va a ver porque está de espalda y porque no puede observar, todo el peso periodístico le cae al árbitro o a la cuaterna de cómo hizo para no ver esa trompada o esa agresión. Y hoy el árbitro lo va a tomar. Hoy el árbitro va a estar sentado y si ve esa agresión, lo va a llamar y le va a decir, mira, pasó esto, a espalda tuya, digamos, le va a sugerir una review por una conducta violenta. Entonces va a terminar siendo justicia. El tema del offside, antes muchas veces decían, el equipo ganó con un gol que estaba en posición adelantada. O no pudo empatar porque le anularon un gol que estaba habilitado. Eso no va a ocurrir más, porque son jugadas factuales que no tienen lugar a la interpretación. Son, como digo, factuales. Entonces, esas cosas van a terminar siendo justicia 100%. En la jugada de interpretación va a seguir viendo interpretación. Y a mí, como para responderte la pregunta, claro que me hubiese ayudado en un partido, por ejemplo, recuerdo un Lanús Almagro, en la cancha de Almagro, el arquero sacó un jugador sacó la pelota como arquero, y yo no la vi, porque estuvo tapado, porque en ese momento no tenía una buena ubicación, y siguió, y el asistente no me ayudó, y bueno, cuando terminó el partido, obviamente me reclamaban el penal, y cuando llegué a mi casa vi que fue una mano más grande que la del arquero, digamos. Entonces, el VAR me hubiese llamado para poder corroborar que esa imagen que me pasaba, yo había tenido un error claro y obvio, y hubiese hecho justicia. En un partido River-Chacarita que terminó 4-4, un gol de Chacarita con la mano, fue de Müller, y que yo no lo vi, y que obviamente lo vi por la televisión. Eso también me hubiese ayudado a terminar haciendo justicia en una acción de juego que vos por una cierta circunstancia no la viste y bueno, el VAR me hubiese ayudado. Claro. Bueno, Héctor, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo te quería preguntar que quién fue el jugador más difícil de dirigir en todos los partidos que dirigiste. No había un jugador difícil. A ver, vos sabés que hay muchos jugadores que tienen diferentes características. Uno con mucha personalidad, otro con mucha habilidad, otro mañero, otro propenso a simular. Y no había un jugador que reunía todas esas características, por ejemplo. Entonces no había, además yo era muy afable con los jugadores, yo me hablaba mucho, no tenía ningún inconveniente, tenía una empatía con ellos, sabían que yo nunca iba a sobrayar las reglas del juego, que nunca lo iba a perdonar, pero que conmigo podían hablar, que no iban a tener ningún tipo de inconveniente. Y había un trato cordial, un trato de respeto.
forma permitida a mí, esa seguridad y ese control de juego a través de las sensaciones que me pasaban en el campo de juego, con mi empatía, con mi body language, todo ese tipo de cosas hace que el jugador vaya logrando y creyéndote. El árbitro es una palabra que es muy importante para el árbitro, que es la credibilidad. Y la credibilidad es una palabra que el árbitro tiene que, obviamente, le cuesta mucho llegar a esa palabra y que el mundo del fútbol le crea en sus decisiones. Y saber lo importante que es la credibilidad es cuando el mundo del fútbol, y cuando hablo del mundo del fútbol hablo de los dirigentes, los periodistas, los técnicos, los jugadores, los masajistas, los colegas, cuando ese mundo del fútbol a vos te cree en el error, es cuando vos ya te recibiste el árbitro, porque lograste la credibilidad del mundo del fútbol que acepta de que vos sos un ser humano y te podés equivocar. Pero cuando a veces hay árbitros que no logran esa credibilidad o que no pueden llegar a esa palabra, entonces cuando se equivocan, ese error se transforma en sospecha, se transforma en que no pueden dirigir o que no saben dirigir. Entonces, esas cosas son las que obviamente van haciendo y fortaleciendo la carrera de un árbitro en todas sus etapas. Ok, genial, gracias. ¿Qué tal? Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Mi pregunta para vos es preguntarte de la cantidad de partidos que dirigiste, los 18 superclásicos, que yo soy el que más dirigió. Quiero preguntarte cuál fue el partido más complicado en los que dirigiste en cuanto a situaciones polémicas. A ver, no he tenido grandes polémicas, sí he tenido fallos equívocos, o que me cobró un penal, o que no cobró o cobró un penal que no era, o una expulsión, pero en verdad no eran todos los partidos, eran cada tanto. Lo que sí te puedo decir que nunca en un Boca River o nunca en un clásico tuve una jugada controversial, una jugada que permitiera hacer una gran polémica. Por eso dirigí los partidos, es decir, yo tengo del año 99, que debuté en primera, hasta el 2011, dirigí 18 Boca River. Imagínate que en un año a veces dirigí 3 veces, Boca River 2 veces. Entonces, además yo debuté en Boca River en el 2001. Imagínate entonces lo que significó la carrera de los Boca River. Pero por eso cuando vos dirigís mal un Boca River, es muy difícil poder hacer dirigir un Boca River. Es muy difícil que no te den a consideración. Y yo, gracias a Dios, toda mi carrera, en todos los momentos que venían los Boca River, yo estaba en la consideración. A veces eran las designaciones de dedo, donde a mí me designaban, y a veces era sorteo, donde siempre perdí. Los sorteos siempre los perdí, pero estaban en la bolilla de los árbitros que iban a ser sorteados. Entonces, en definitiva, no tengo un hecho que realmente sí me pasó en un Sudamericano Sub-17 en Arequipa, en Perú, un gol que entró por el medio del arco y no lo di. A ver, pasó por el medio del arco la pelota, fue un golazo y yo no lo di, el gol. Eso sí que voy a decir que es un error, un horror de parte mía, que obviamente las circunstancias de las redes me llevaron a saque de arco, porque no se rompió la red, pero sí se dieron los piolines, la fuerza que tenía la pelota. Y bueno, eso fue un horror, ¿viste? Pero nada, a ver, después no he tenido. Estoy pensando, a ver, sí, como te comentaba recién, si hubiese usado el VAR para esa jugada, el gol con la mano, la defensa que sacó con la mano. Sí, ese tipo de jugada he tenido. Obviamente que han sido las menos, porque si vos tenés muchos errores, no va a tener tampoco la envergadura del partido que miraban, que se designaba. Ese también un poco, y tampoco hubiese ido al Mundial, al Juego Olímpico. Vos tenés que, para llegar a esos lugares, necesitar mayor cantidad de porcentaje de acierto que de errores. Héctor, quería preguntarte, ¿quién considerás vos que es hoy el mejor árbitro del fútbol argentino y que quizás, ¿por qué no, nos podría representar en Qatar 2022? Mirá, es una cuestión de recuperación, yo digo que es el mejor árbitro del fútbol argentino hoy, porque Patricio Lutó a mí me suplantó en Boca River, pues yo tenía que dirigir y ese sábado anterior al domingo me dio una apendicitis y tuve que obviamente suspender el partido, no pude partido y lo pusieron a Patricio Lutó sin todavía la fuerza, la personalidad que necesitaba con Boca River, porque estaba dando sus pasos en forma ascendente. Y ese Boca River a él significó un retroceso. En el juego de la Boca tuvo que retroceder porque perdió esa credibilidad, ¿viste? Que el árbitro tiene que ir ganando. Sí. Y bueno, y eso le posibilitó a él, creo, ir a ver. Esto es una opinión personal. No hay información, sino es
intuición mía, de que él perdió la posibilidad de poder disputar el Mundial 2014. Entonces, hoy para mí es el mejor árbitro porque se recuperó, porque logró confianza, logró credibilidad, tiene uniformidad en su forma de dirigir, criterioso. Y para mí hoy lo considero, por su experiencia, el mejor. Obviamente que hay muchos árbitros que vienen con carrera y futuro importante, que si ellos se deciden a trabajar como lo vienen haciendo y continuando de la misma manera, pueden tener logros importantísimos y desafíos increíbles. Pero bueno, por lo top no creo que vaya al Mundial en Qatar porque no le da la edad. Así que eso es una cuestión de que obviamente que hoy es candidato, obviamente por ser la Conmebol y está trabajando en un proyecto, porque con FIFA trabaja en un proyecto, es Rapalini. Así que también está Pitani puede repetir, el arbitraje, el Mundial. Y después hay otros jóvenes que también, bueno, obviamente están buscando recién su identidad, su currículum para poder ser considerado y poder así entrar en la carrera de visualizar un mundial. Gracias. Hola Héctor, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cuántos te quería hacer una... ¿Cuántos son para hacer el programa? Somos ¿Somos 7. cualquier entidad? Somos 7. Ah, pero hablo poco entonces el programa, pues son 7 hablo poco. Pero está bien, han puesto una señorita, y eso está muy bueno. Y me más de señorita también. Porque tiene otra mirada a las cosas. Dale. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué tipo de árbitro te consideraste vos? Y si eras un árbitro que penalizaba mucho o dejaba correr más las jugadas. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? De Venezuela, ¿De Venezuela? ¿De dónde? de Caracas. Ah, muy lindo, conocí Caracas. Y bueno, yo debuté en una eliminatoria en Venezuela, en San Cristóbal, Venezuela-Chile. Ahí debuté en eliminatoria dirigiendo. Mira, en el arbitraje no hay ningún Maradona ni ningún Messi. No existe. En el arbitraje hay estilo que te puede gustar más o te puede gustar menos. No hay una uniformidad ni la forma de decir, bueno, este es el mejor árbitro porque tiene esta forma de dirigir. No, hay estilos que te da a vos el gusto, que te gusta más porque te habla, te gusta más porque no habla, te gusta más porque se peina la gomina, o te gusta más porque el tipo tiene un cuerpo privilegiado para el arbitraje. Sí, hay estilos. Lo que es importante en la arbitraje. Claro, Héctor, Yo me considero un árbitro. sobre esto, por Sí. ejemplo, un estilo así que era medio llamativo en el fútbol argentino es el de Castrilli. Bueno, está bien, pero ¿sabés qué? No era un estilo que yo compartiera, ¿entendés? Yo no compartía el estilo ese, lo compartía totalmente opuesto, pero un tipo que había logrado credibilidad en el arbitraje. Claro. De la manera que dirigía, logró credibilidad, le creían, vos le podés poner que le tenían miedo, inclusive temor, no sé, pero el tipo había logrado credibilidad, que es la palabra que siempre sostengo y que es importante para el árbitro, la credibilidad. Entonces, él había logrado su estilo esa credibilidad. Por eso te digo, no hay un Maradona ni un Messi que pueda lograr la credibilidad con un estilo, digamos, que con ese estilo tiene que lograr la credibilidad, no. Con diferentes estilos vos lográs credibilidad. Entonces, yo, un árbitro me dejaba jugar, un árbitro que a mí me encantaba que el fútbol tuviera continuidad, que por eso arriesgaba mucho, lo que era mitad de cancha y zona atacante, arriesgaba mucho, era de cobrar pocas infracciones, pero que obviamente tenía el control de juego a través de la disciplina. Tenía que tener siempre ese control, ese orden en el campo de juego, tratando de mantener la disciplina de los jugadores. Porque si vos vas perdonando, vas dejando hechos que van aconteciendo en el campo de juego y vos no vas tomando la sanción disciplinaria ni técnica, eso te puede generar una temperatura alta del partido y te puede generar una pérdida de control. Entonces, lo importante que era esto, yo tenía bastante, digamos, intuición del juego, tenía una posibilidad que me permitía a mí pensar, adelantarme a jugadas, cosas que podían llegar a ocurrir. En pelota parada, olvídese, en pelota parada era un privilegio para mí porque me adelantaba siempre a la jugada que venía, porque más allá que le preguntaba al jugador qué iba a hacer, Josaba también buscaba, intuía
y la comprensión del juego que uno tenía, de saber dónde podía caer el balón y estar cerca para tomar una mejor decisión, para tener presencia en el lugar. Entonces, no me considero un árbitro así, digamos, con la palabra que usó Luca de demitificar, esa es la palabra que siempre dije, que el árbitro más allá de que disfruta del fútbol, disfruta de ser un espectador de lujo, demitificar significaba que el árbitro tiene que ser, es un ser humano, y el ser humano le pasan cosas, ríe, llora, tiene frío, tiene calor, bueno, un árbitro tiene exactamente las mismas cosas que le pasa a cualquier persona. Entonces yo siempre trataba de hacer esto, de desmitificar, pero de un tipo que me gustaba darle continuidad al juego y obviamente teniendo siempre. Vale, muchas gracias, Héctor. Hola Héctor, soy Lautaro. Te agradezco por tu tiempo y te quería preguntar si crees que el VAR se puede implementar en Argentina, ya que hace más de 2 años casi que se está implementando en otra liga del mundo, y además si alguna vez fuiste, esta puede ser optativa, pero si alguna vez fuiste condicionado por algún dirigente o barra o algún colega que haya sabido vos si pasa algo en esos casos. No, mira, bueno, lo de la Argentina, el VAR en la Argentina, no es una decisión de la Asociación de Fútbol Argentino. Ya no solamente en el mundo, en muchos países de Sudamérica se jugando con VAR. En Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay se juega final, en Perú se juega final, Chile. Entonces ya tenés muchos países que están jugando con VAR. Argentina obviamente se tiene que ayornar a lo que el fútbol requiere hoy. El fútbol hoy está en el reglamento, no es que está el reglamento acá y el VAR para los que juegan. No, está metido en el juego del VAR. Entonces tenés que ayornarte al fútbol actual, al fútbol moderno, al fútbol que hoy exige y que las ligas más grandes obviamente tienen VAR. Eso depende del fútbol de AFA, no sé cuándo se van a imponer o se van a poner. O sea que nuestra sociedad tiene algo. ¿Cómo? Nuestra sociedad tiene algo que hace que todavía me parece que el VAR no tiene esa confianza para implementarse. No sé si va por ahí. Es muy difícil poder hablar de que no hay confianza. Entonces, ¿qué te depara también dirigir un partido de fútbol árbitro solo? A ver, no. Me parece que no es un argumento válido para poder decir que la sociedad no tiene confianza. La sociedad se va a tener que adaptar al VAR. Claro. El VAR es una práctica que a medida que es como un piloto de avión. Un piloto de avión, cuando el piloto de avión tiene más seguridad, conoce más la cabina, el avión, el instrumento, cuando tiene hora de vuelo. Y el piloto de avión es cuando tiene hora de vuelo. Bueno, el VAR pasa exactamente lo mismo. La hora de práctica, la hora de partido le va a dar al árbitro VAR y que también está entendiendo el juego, porque también es una cuestión de comunicación permanente, de tener esa seguridad, esa rapidez, esos conocimientos para poder, obviamente, llevar justicia en terreno de juego. Entonces es una práctica, y ojalá se implemente rápidamente, porque así te ayornás a lo que pide el fútbol. Y respecto a la otra pregunta que me hiciste, nunca tuve ningún tipo de inconveniente. Yo era un tipo muy libre, un tipo que en verdad siempre hice las cosas por el camino correspondiente, nunca tomé atajos, nunca toqué un timbre, nunca golpeé las manos, nunca golpeé una puerta. Entonces no le debo favor a nadie, y con vos de manera que sentí libre para poder obviamente impartir justicia y tratar de equivocarte lo menos posible sin la responsabilidad de deberle favor a alguien. Y eso es muy sano en el arbitraje, tener la suficiente capacidad de sentirse libre es algo increíble en la carrera de uno. Bueno, y la última que te hago antes de seguir, si vas a ver que ahí dentro del rubro de los árbitros, si es verdad que hay árbitros que te dicen, por ejemplo, en la cancha, levantate, algo, porque te acordás que cuando echaron a Messi con el partido con Chile, todos decían, bueno, pero los árbitros te hacen calentar dentro de la cancha. O sea, ¿es verdad eso o es un mito? Mira, a ver, puede ser que haya árbitro con una personalidad que a lo mejor conteste
como dice esto, que viste el árbitro que putean a los jugadores. No lo sé, yo nunca estuve en un episodio de eso. Yo hablo por mí, porque es muy difícil poder hablar de otro cuando vos no sabes. Yo siempre le decía, si los jugadores venían y me contaban algún chisme de ese tipo, yo le decía, denuncialo. Si un jugador, si un árbitro te putea, denuncialo. Denuncialo, no te quedes con el día de que venía a contármelo a mí, denuncialo. ¿Viste? Yo tenía un trato muy afable, como te dije antes, con los jugadores, muy respetuoso de ellos. Y eso me demuestra bien cuando los grandes jugadores se retiraban y hacían su partido de despedida, siempre me invitaban a mí a participar de ese partido, en el caso de Milito, Palermo, Ortega, el Cholo Guiñazú hace muy poco. ¿Viste? Y eso a uno lo enorgullece porque sabe de cómo fue en la cancha uno, cómo fue en el terreno. A mí me ha pasado, obviamente, que hay muchos jugadores que son técnicos y lo he dirigido y cuando me veo en un aeropuerto o me veo en un lado, obviamente el abrazo fraterno y sincero que tiene ellos hacia mí, digamos, el saludo. Así que, viste, son cosas que obviamente son cosas muy personales, no es Claro, cosa que con eso vaya a comer, pero sí, obviamente lo mismo que siempre han hecho uno, el respeto y la consideración que han tenido con uno por la producción de la vida. Bueno, Héctor, dirigiste 18 Boca River. ¿Con cuál te quedás? Para vos, ¿cuál fue el que más te marcó? Partido importante de Boca River fue en 2004 en la cancha de River, ese partido que daba paso a la final de la Copa Libertadores y que era un partido trascendental para ambas instituciones. Y además el marco en el cual había un incremento público local, la primera vez que ocurría ese tipo de hecho del público local, y también, obviamente, todo lo que había acontecido la semana anterior en la cancha de Boca, todo hacía un condimento extra a un partido tan importante como son los Boca River, de que obviamente ese partido tuviese también una trascendencia distinta. Imagínense que ese partido lo vio el mundo del fútbol y recuerdo que tuvo el pico de rating casi 70 puntos en San, una barbaridad, un partido de cable. Entonces, imagínense la atracción que tenía ese encuentro y bueno, también se dio las cosas no fueron bien. Después de ese partido fui a la Copa América de Perú en 2004. Ok. ¿Y el clásico más complicado de todos los clásicos que tuviste la oportunidad de dirigir? Y obviamente que la Boca River tiene esto, tiene su trascendencia. Yo creo que todos los clásicos son complicados, todos los clásicos tienen su idiosincrasia, sus particularidades, pero siempre destaco que el rosarino tiene un plus distinto, porque creo que los jugadores tienen un sentido de pertenencia que lo hace aún mayor al clásico. El sentido de pertenencia es muy importante, los jugadores ustedes pueden observar cuando los jugadores ahora que pegan la vuelta regresan a su club de amor y hablan con tanta felicidad y amor por esa camiseta, entonces lo hace y eso se traslada también al terreno de juego. Por eso lo es un partido muy, muy vibrante y muy disputado. Una pregunta, Héctor. ¿Cuál fue el jugador que más te sorprendió por la calidad o que más te sorprendió en una cancha? Rafa Sánchez. Rafa Sánchez fue un jugadorazo, para mí fue algo extraordinario. Aparte yo lo había dirigido en Primera B, en Primera Nacional B, y ya tenía destello de calidad terrible. Y después Primera lo demostró en Banfield también, una calidad increíble. Obviamente que vi jugadores espectaculares como Aymar, Ronaldinho, como tiene que parar a Ronaldinho. Imagínate que un jugador extraordinario. Adriano, jugador 9 de Brasil, Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo, Xavi, Iniesta. Pero obviamente que vos tenés que esos jugadores que ya por el simple hecho de nombrarlos se destacan. Pero un jugador que realmente me sorprendió fue Rafa Sánchez. Y también hubo uno de San Miguel, que también con Banfield, Cameroni, Pablo fue un jugador también de una exquisitez y de una visión para el fútbol increíble. Me tocó dirigirlo. Estoy hablando de jugadores que me tocó dirigir, que vi con mis propios ojos y fui un testigo de toda su calidad. Puro potrero de Rafa. Sí. Usted no lo vio jugar, era terrible. Yo muy poco, encima soy hincha Banfield, yo también, justamente. Ah, ¿sí? Ah, bueno, mira. Bueno, Héctor, yo te quería preguntar. En Banfield lo aman acá. Sí, de lo más grande que hay. Hay una estatua. Hay una estatua para el libro de Banfield que cuando yo contaba esto, me vinieron a ver lo del libro porque se sorprendieron de que
pusiera tanta énfasis en lo que era el jugador sagrado. Sí, seguimos. Yo te quería preguntar sobre qué sentiste con la anécdota de Bilardo y Gatorade, vos como protagonista. ¿Qué fue lo que Sí, pensaste? en definitiva yo no fui protagonista, el protagonista fue el doctor. Yo Bueno, simplemente pero fui un testigo, pero testigo. fue cómico porque antes de empezar el partido, obviamente cuando viene a traer la planilla, el delegado de estudiantes viene y me dice, Héctor, Bilardo va a salir con una sombrilla, con un frappé, con un champán, con hielo, se va a sentar ahí, quiere hacer una parodia con todo lo que picaba, no sé qué. Y digo, sí, está bien, que salga con lo que quiera, pero que no salga con champán. Tenés razón. Entonces, digamos, vaciaron la botella de champán. Porque si estaba con alcohol dentro del campo de juego, sí, vos podías recibir una contravención por tener alcohol dentro de la cancha. ¿Entendés? Digamos. Y ahí, obviamente, yo no voy a testear el champán, pero podía ser la fiscal esa que después de tiempo bajó a querer tomarle la nota a Bilardo cuando le decía yo de Cantorés, ¿no? Y ahí fue cuando yo tomé, bueno, yo salí a la cancha, ese día recuerdo, y veía todos los preparativos y mandé a un asistente mío a ver qué pasaba. Y ellos sacaron la foto y tal. Pero en ese tiempo, esa fiscal fue la que bajó a hacer la contravención, y no sé si querés llevárselo detenido, eso la verdad que no sé. Pero sí que hubo un problema ahí cuando le decía a todo esto, y ahí cuando yo estaba ahí presente y le dije a la fiscal, no, una cosa, de que lo que vaya a trabajar, que tiene que dar la charla técnica en el tiempo, y después del partido va a dar lo que tiene que hacer usted, pero de acá no se va a ir. Dije, así fue como fue, después no sé la verdad cómo terminó, pero muy gracioso cuando obviamente se escucha por la televisión que le decía, señorita, toda atorada. Y era verdad, lo salvé, eso lo salvé, digamos. Pues si daba el champán iba a tener un problema. Sí, bueno, gracias. Bueno, Héctor, habiendo dirigido 4 partidos en el Mundial de Sudáfrica 2010, te quería preguntar qué tan diferente es el ambiente de dirigir un partido del Mundial en comparación al de uno del fútbol argentino. El Mundial es lo máximo, es la atracción más importante del fútbol, es donde se reúnen 32 países en un país anfitrión que organiza un lugar, que organiza el torneo, donde se respira fútbol, se vive fútbol, se mira fútbol, come fútbol, todo fútbol. Entonces, es lo más, ¿viste? Es increíble, obviamente que tiene una gran diferencia para todo lo que significa la estructura, la infraestructura, la organización. Entonces, nada, una alegría enorme, y hay mucha diferencia. Pero yo, gracias al fútbol argentino, gracias también a toda la picardía de idiosincrasia que tiene el fútbol argentino, también eso me sirvió para bastarme, para llenarme de conceptos y de currículum para poder, cuando vas a estos partidos, obviamente tienen otra manera de ver el fútbol ellos, otra manera de jugar, y a vos te resulta mucho más fácil para poder conducir el encuentro. Y Héctor, la última. ¿Crees que a raíz de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, vimos que se adoptaron nuevas medidas en el fútbol europeo. ¿Crees que estas medidas se deberían adoptar a la larga? Por ejemplo, el descanso a los 30 minutos. Y hasta que no haya una vacuna, me parece que vamos a vivir con criterios y protocolos, y con la responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos y también respetar y cuidar al otro, digamos, a la persona que está enfrente tuyo. Me parece que eso lo vamos a tener que empezar a vivir. Hasta que esa vacuna no esté, que no saber cuándo va a estar, o este bichito deje de producir este tan mal que hace, bueno, se vaya desvaneciendo, se vaya perdiendo, no lo sé. Yo la verdad que no quiero hablar porque no soy médico, ni epidemiólogo, ni infectólogo, así que era una torpeza de poder hablar yo sobre características o cómo atacar a este bicho. Pero creo que nos vamos a tener que acostumbrar con protocolos. Y bueno, salir ya, porque obviamente no podemos vivir en un aislamiento de tantos días, porque hace mal a todo, hace mal a la cabeza, hace mal a la parte económica, a muchos sectores. Entonces me parece que eso también vamos a tener responsabilidad nosotros, cada uno. Buenísimo, Héctor, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ya terminó, le agradezco a usted. Sí. Le agradezco a usted y le deseo mucha suerte y sigan para adelante. ¿Estamos? Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Luego, señor Rector. Gracias. Chao. Gracias. Chau. Chao.